personajes muy distintos entre ellos. Esta obra de Raúl, me gustaría presentarlos. Nos acompaña Antonio Ahumada, Juan Pablo Roquín, Tania Salgado y el autor. Un poquito antes de comenzar, me gustaría leer una breve reseña del autor. Raúl Cota Álvarez es fundador y director de la editorial independiente Cuadernos de la Serpiente y de la revista Literatura Cascabel. Ha obtenido, entre otros, el Premio Regional de Poesía Ciudad de La Paz 2016, el Premio Estatal de Poesía San José 2015, el Premio Estatal de Poesía Carnaval La Paz 2011, el Premio Estatal de Poesía Todos Santos 2008 y el Premio Estatal de Poesía Ciudad de La Paz 2005. Su obra ha sido divulgada en diversos medios estatales y nacionales. Iniciación al Fuego es su primer libro publicado, el que nos ocupa. Bueno, pues buenas noches, no hay micrófono, ¿verdad? Ok, capela. Buenas noches. Es un verdadero orgullo estar aquí, un verdadero placer estar entre amigos esta noche, queridos amigos, compartir la mesa con personajes que yo personalmente admiro y quiero desde siempre. Gracias, Raúl, por la confianza, no solo de esta primera vez, sino de la primera, de la iniciación al fuego, que media una década, ¿no? En que vio la luz, la primera semilla del fuego, y que ahora viene con esta voz epigráfica, ¿no? Antes que nada, pues quisiera referirme un poquito al poemario en general. Epigrafía es un poemario, es un libro de poemas que consta de 5 partes. La primera es el silencio, con instrucciones de uso. La historia natural de la noche, en la segunda parte. La tercera parte es la tradición del desierto. Epigrafía, la cuarta, y al final poéticas, ¿no? Que hacen un total de 63 versos y que comienza con un epígrafe, de una manera con un nombre que es epigrafía. Ya me gustaría pues platicar un poquito de esto para introducir el oficio solitario y la insurrección solitaria, como diría Carlos Martínez Rivas, ¿no? De Raúl, ¿no? Epigrafía consta de 2 palabras, es un neologismo. La primera es un neologismo en sí mismo, es un epígrafe, la parte que introduce, el verso que introduce de alguna manera, da luz sobre lo que ha de venir después, ¿no? Y la otra palabra es filia, que ustedes saben, proviene del griego, de la misma raíz que filosofía. Los griegos tienen una forma muy, digamos, muy específica. Nosotros necesitamos adjetivos, ellos tienen un nombre distinto, un sustantivo abstracto distinto para cada una de las entidades que nominan. Por ejemplo, tenemos en el 200C al 208B del Simposio de Platón, tenemos este discurso, esta diatriba sobre el amor, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Eros, que es el amor físico con todas sus variaciones, ¿no? Tenemos también Storges, Storgein, que es el amor por los amigos, que es el amor por la familia. Tenemos el agape, pero ese es bíblico, agapán, el amor incondicional de Dios, el de Juan Pablo, el de San Pablo, ¿no? Y por supuesto, también el de Juan Pablo, ¿no? Y tenemos por supuesto la filia. La filia sí es un amor, es una afición, por supuesto, ¿no? Como la de Filipo de Macedonia, que es el amante de los caballos, el aficionado de los caballos, pero también es una búsqueda, ¿no? Esto lo dice muy bien Sócrates cuando habla del discurso de Diotima de Mantinea, ¿no? Que dice en su parte fundamental, como yo siste hoy catatona, ¿no? Sea tanto el hombre como Dios, tanto como le sea posible, como yo siste hoy catatona, ¿no? Entonces, la idea de Platón, por cierto, no le caen muy bien los poetas, pero actualmente en los días de hoy, pues la poesía, gracias al giro lingüístico, se hermana con la filosofía también, y entonces el oficio del poeta es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda que en la primera parte Raúl lo hace muy bien, a partir del silencio. Dice Hernán Varela Bravo, ¿no?
que el silencio absoluto es la muerte. Entonces es un poquito esta idea de, por ejemplo, de estar buscando conjurar el silencio con la voz. Eso es lo que hace Raúl en esta primera parte y a través de todo este poema, en este periplo de la mirada hasta la última parte de Poéticas. Se ve un tema, digamos, un metatema que es el tempus fugit, ¿no? Que es este tema que nos lleva irremisiblemente, bueno, a mí, dentro de mi subjetividad como lector, me lleva irremisiblemente a la muerte, ¿no? La idea por ejemplo, de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que dice la famosa frase de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Incluso la idea de nuestra muerte sin fin, de nuestro poeta Gorostiza, ¿no? Y una edad amarga de silencios, dice, y un reposo gentil de muerte niña, dice, ¿no? Usa la palabra amarga de silencios, ¿no? En este sentido, el silencio absoluto contiene pues la idea de la quietud absoluta, de la muerte, y Raúl la conjura por medio de la voz, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con este análisis. Yo debo confesar, en cuanto me lo dio, lo empecé a leer y lo leí de una sentada, me llevó cadenciosamente hasta el final. La poesía de Raúl, para que ustedes que la conocen, es elíptica, en el sentido de que comienza con un tema, lo desarrolla y termina en forma cíclica, no deja nada al azar, ¿no? Es un poeta muy prolijo, muy detallado, muy pulido con sus palabras, y de repente me dio un sentido como de ritmo, ¿no? Y entonces me dio la tarea de ver si estaba con metro, y entonces me puse a ver con sílabas, y entonces me di cuenta de inmediato de que era fundamentalmente un verso libre, ¿no? Pero que también hay una presencia muy interesante de endecasílabos y de alejandrinos, ¿no? Y más adelante, en las demás poemas, yo me pude dar cuenta que realmente lo que sostiene el ritmo de Raúl en este sentido son las palabras, ¿no? En este sentido, siente como duerme el tiempo al cobijo del suspenso, el delgado incendio de la sangre sorprendida por el odio. Siente el despertar de un animal eterno que se posa en el espasmo de la ausencia, al olvido de la voz, ante el canto de los pájaros del miedo. Aquí tenemos varias figuras poéticas. Raúl las usa de manera muy interesante. Aquí tenemos una apóstrofe de entrada, porque te está dando unas instrucciones, ¿no? Como lector. Es decir, le habla al lector, y el apóstrofe es esta figura retórica que le habla a una entidad ausente, ¿no? En este caso es una suerte de soliloquio, ¿no? En la cual él comienza a hablar con su audiencia, a hablar de forma íntima con su lector, y también está una prosopopeya, por supuesto, que es darle al tiempo, esta entidad abstracta, inanimada, la forma humana, de alguna manera. El tiempo duerme, ¿no? Entonces sigue: habitas tu primera piel en el naufragio del origen, esperas en el pulso del vientre la luz que se consuma para conocer el tacto, cuando das forma de seña a las palabras. Aquí comienza a ser una instrucción con verbos activos, ¿no? Conjugados, y después hay un cambio de voz, ¿no? Hay un cambio de voz con verbos intransitivos, ¿no? Que aparte en infinitivo, que le dan un carácter formal e impersonal. Pero esto tiene un motivo. Le duele despertar entre la calma y el vino espeso de los sueños, con una desnudez errante en la memoria y el acecho del reflejo en los cristales, el titubeo de superficies al sereno. Duele regresar por el fuego ausente, a la blanda espuma, al presente que se palpa a solas. Entonces tenemos despertar, regresar, escuchar, fumar, cargar, morir. Versos intransitivos, cargares intransitivos, ¿no? Y que además le confieren una voz impersonal, ¿no? Y entonces llega a un momento, digamos, con un tono apoteósico, porque utiliza una anáfora, ¿no? Refiriéndose en forma autorreferencial a la voz que conjura el silencio, comienza a decir como una especie de rosario, porque es la anáfora es
esta figura retórica que repite una frase al principio de los versos subsiguientes, ¿no? Voz turgente, catarata de transparencias ancestrales, piel de ventisca, voz vertical, ascensión de olas enclaustradas, íntimo horizonte del instante, voz monacal, sabia posesión salobre, fugaz comunión impune, voz profusa, astillas de luz a la deriva, ¿no? Y sigue y va haciendo su transcurso de esta voz que toma este tono apoteósico hasta que da en el punto culminante del poema, desde mi punto de vista, que es esta. Escribe algo cercano a la forma del silencio, un austero andamiaje de secretos que repiten su postura infranqueable tras bambalinas de la tinta. Es decir, la tinta es la sombra del silencio, eso es lo que está diciendo. Ustedes se ponen a pensar en esta figura, es una figura bellísima además. La tinta le hace sombra al silencio, y recuerdo esta idea de Javier Sicilia en Poesía y Espíritu, cuando habla del haiku de Basho. Cuando entra la rana al agua, crea el silencio. Antes de la rana no existía el silencio, ¿no? Porque la rana lo crea con el sonido. Bueno, voy nada más, me prometí que sería 15 minutos, ¿no? Comienza, en general hay una antítesis, ¿no? Lo cual en la historia natural de la noche, ¿qué es la voz sino lo poco que podemos decir sobre el silencio, ¿no? Voz y silencio, hay una antítesis ahí, ¿no? Que se da en todo el poema, ¿no? Entonces hay una suerte muy interesante, ¿no? Que esto también, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es en este diálogo entre la voz y el silencio hay una suerte de anábasis y de catábasis. Anábasis es la forma de ir descender hacia lo interno, en este caso el interno del poema, y sacar algo a la luz, ¿no? Entonces, en esta anábasis, catábasis, hay, por favor dilo tú, el del anfibio. El silencio es el anfibio que sale a la voz a respirar. Que sale a la voz a respirar, ¿no? El silencio es el anfibio que sale a la voz a respirar. En este sentido, y con esto pues casi termino, es: acaricia tu rastro una sombra que es piel ciega de luz, una sombra que es voz de un íntimo pasado, lame tus huellas, eco mulato de tu cuerpo. Ahí me sorprendió, porque mete una palabra, digamos, vulgar con una carga muy fuerte, ¿no? Y entonces digo, los poemas tienen ese sentido, ¿qué pasa aquí? Y me doy cuenta que lo mulato es hijo de lo blanco y de lo negro, ¿no? Es el eco mulato de tu cuerpo, es lo oscuro, ¿no? Y la luz, ¿no? Nace de la luz y de la sombra, ¿no? Nace de la luz y de la sombra. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero realmente, por respeto a los demás, me voy a limitar al tiempo que me había puesto, pero no sin antes, yo había escrito un poema para celebrar la poesía de Raúl. Dice, se llaman Buenos Deseos, ¿no? Y con esto terminaría. Desciendan tus vocablos en altitonante flujo hacia la emancipación temprana de la tinta, y se extiendan tus versos en la estólida palidez de la hoja como una lluvia espesa de sonrisas, como una invocación de cantos primeros. Escalen tus versos la cima de la noche y ocupen los intersticios del silencio. Que desde tu Babel quimérica transformes tus voces en elemento, en aire, luz, fuego y espejo. Demiurgo de los ciclos que como elipses infundan las ideas, el dolor y los sentidos, deidad hecha de polvo, de sol y de barro, que el viento guíe tus pasos. Rápsoda del fuego a fuer de numen, que las entidades oscuras solo te rodeen para hacer más luminosos tus versos. Gracias. Yo quiero leer unas hojas que traigo, son breves en realidad, mi participación.
Y antes quiero mencionar así también, muy rápido, que recuerdo que a mí me tocó presentar el libro de iniciación al fuego de Raúl. Y bueno, acá de nuevo, con muchísimo gusto, tenemos poco más de 10 años conociéndonos, trabajando, leyéndonos, tallereando, prestando los libros, etcétera, etcétera. Y es, por supuesto, un enorme placer y un gusto de nuevo presentarnos. Traigo una idea en general del libro y tiene un poco que ver con lo que acaba de decir Toño también sobre la idea del silencio. Yo mencionándolo como un ritual, es decir, puse un título a este texto: Epigrafilia o los rituales del silencio. De entre el primer libro de poesía publicado a Raúl J. Álvarez, Iniciación al Fuego, y este más reciente, Epigrafilia, distan 10 años de aparente silencio. Hago referencia en el título de este escrito al ejercicio psicológico del poeta para decir mis palabras clave: son ritual y silencio, enfocado a ambos sustantivos, en específico a la labor estética de la obra. Debo aclarar que mi intención al usar estos dos términos es meramente lúdica, dado que en estos 10 años de silencio al que refiero no tienen que ver con el sentido objetivo de ausencia de voz, sino en el sentido figurado o subjetivo, porque en realidad en este lapso hay 10 años de rituales. Veamos. La palabra compuesta epigrafilia refiere intencionalidad lingüística al indicar que el autor ha creado una nueva expresión, o mejor dicho, ha fusionado otras dos ya conocidas para expresar con ello un valor emblemático. Entiendo entonces un amor a los epígrafes, es decir, a esas frases o leyendas de carácter literario que nos entrega un referente autónomo de algún otro texto, al leerlos o interpretarlos, y que nos enamoran de la parte por el todo, del contenido quizá de obras mayores. La adoración alegórica pero real de Raúl J. Álvarez por la poesía y por su difusión lo han llevado en estos poco más de 10 años de aparente ausencia a emprender rituales a partir de una serie de acciones que podía afirmar que de manera casi religiosa, para festejar el grito del mutismo. Me refiero a rituales tales como emprender proyectos personales dirigidos a la difusión de obras. Leo un fragmento, un epígrafe del mismo libro. Recuerda, dice el autor de Epigrafilia, peor que pegarse un grito es atar el silencio a la garganta. Con esta cita ejemplificó el ritual que resulta de llevar a cabo la pinta de bardas, por ejemplo, con sentencias o epígrafes de los bardos locales, o el ritual de la elaboración de poeticarteles basados en la comunidad de escritores de la zona. Me refiero también a emprender liturgias tipo protocolos necesarios para darle voz en cápsulas de radio a los creadores atrevidos también de la región, incluso también al ritual hoy cotidiano, metódico y religioso, que es tallerear a la banda en medio de disparadores poéticos que requieren la adoración de un tal Dios bajo, que se presenta sí o no por diferentes razones, a soltar la pluma con el objetivo de reforzar un verso, una idea, una opinión, un norte, una metáfora de aquellos miembros del templo que están relacionados entre sí con la poesía, solo para que sus figuras literarias crezcan altas, fuertes, altivas, en el contexto histórico de una comunidad recreativa tan necesitada de rituales donde expresarse. Entre otros varios rituales más que el autor realiza para hacer realidad sus sueños. Aquí cabe otra cita del libro: la palabra pulida en exceso se vuelve polvo. Y en ese sentido afirmo que los epígrafes son los disparadores poéticos, efectivamente, más efectivos para despertar a cualquier deidad dormida en nosotros, es decir, en el imaginario colectivo de los lectores. Sentir atracción por su efecto catártico o por su intensidad resulta por momentos más agradable que la acción ególatra, que es simplemente publicar En aquellos
talleres es que probablemente la mayor aspiración de quien escribe es encontrar la voz propia. Y lo que me ha dejado la lectura de Epigrafilia es reconocer, Raúl, que yo no traía esta información que se ha comentado en la mesa de este largo periodo sin publicar, pero debo decirte que con mucho gusto veo y leo que hay una voz ya que te va a permitir conseguir un espacio en este duro ejercicio de ser poeta en una época en donde cada vez parece que no tiene sentido y evidentemente que no tiene valor. Curiosamente, a mí también el título me generó curiosidad e inquietud, y yo establecí una traducción no lejana a la que se ha comentado en la mesa, pero desagregué tres temas: epígrafos y filia, y entonces para mí la traducción era sobre el amor a la palabra, y cambia un poco, digamos, el ángulo de visión que se ha comentado. Simplemente lo comparto. Ya está aquí el autor, él dirá por dónde andaban sus intenciones, y a mí me parece, en este sentido, después que leo el libro, me parece que hay una relación estrecha en este sentido de que lo que deja la lectura de tu libro es constancia del amor por la palabra y evidentemente del amor por la poesía, que sería este estado más alto en el que la palabra vuelve a cobrar ese sentido primigenio original. Ha sido también un reto leer tu libro, Raúl, porque necesariamente, y decía Paz, que cuando uno lee no estrictamente va buscando el sentido profundo del autor, sino, y me parece que lo consigues, nos obliga a encontrarnos a nosotros como lectores. Es decir, hay una confrontación con lo que somos como lectores, con lo que somos como personas. Al menos mi experiencia al leer tu libro creo que en mucho obedeció a esta necesidad de repensarse, lo decía tu papá al inicio, ahora, de repensar una serie de temas que tienen que ver con la escritura, sí, pero con algo más profundo, porque la escritura finalmente debe llevar un sentido, y los que a quienes nos gusta leer creemos que ese sentido tiene que ser vital, conectado necesariamente con las preguntas por la existencia. Y a mí me parece que en los apartados, en los 5 que componen tu libro, hay esta búsqueda vital, en algunos momentos con más seriedad, en otros yo no diría que con menos seriedad, pero sí con más ironía, que yo celebro, porque la ironía siempre es un reflejo de inteligencia y uno como lector tiene que agradecerlo. Mi ejercicio ha sido más de espejear, si se permite el término, aunque quizás sería más elegante decir un ejercicio especular, en donde busco reflejos de lecturas, de experiencias, de búsquedas, como se ha dicho aquí, porque finalmente creo que todos como seres humanos estamos en un camino parecido, no todos con la facilidad de palabra que demuestras y muestras tú a partir del libro, que repito, yo celebro. Y entonces mi ejercicio de esta noche sea más una conversación con algunos de los versos de tu libro que a mí me han estrujado un poco algunas ideas y han removido algunos recuerdos. Me gustó mucho la primera parte
Evidentemente hay, me parece, una búsqueda, como se dijo, pero la búsqueda del otro, que en el fondo es la búsqueda de uno mismo, a través de una idea añeja, y en ese sentido lo dijo muy bien Toño, hay una recuperación de la tradición en tu escritura. Qué bueno, no puede ser de otra manera, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que hay, me parece, son nuevas voces, y en ese sentido nosotros celebramos que una nueva voz se atreva a intentar nombrar estas inquietudes existenciales que compartimos todos. Y llegas sin algo que mencione tu presencia, dejas de ser un objeto de rumores, te vuelves la duda de algo que se intuye. Y para mí está la otredad metida en toda la primera parte, esta lucha por la identificación personal, pero mirando siempre al frente. Escribe hasta perderlo todo, claro, y aquí yo no voy a repetir estas otras voces que tú has conjugado. Me parece que es un reto de cada lector, porque primero, porque puedo equivocarme, o sea, puedo estar leyendo ecos que a mí me producen tus palabras, que tal vez no fue necesariamente la intención tuya. Entonces quede nada más como una mención de que hay una tradición muy bien trabajada, muy bien absorbida, muy bien digerida, y con una voz que yo celebro, lo digo de nuevo, porque algo pasó en estas tierras que de ser de poetas, de pronto parecía que ya no había quien dijera lo que en otros tiempos se decía, se describía, se escudriñaba. Entonces, en ese sentido, me parece que tu libro viene a recordarnos que sigue habiendo poetas que escriban poesía con mayúscula. Y tú dices, la vida es de pronto el aprendizaje de la nada, el imperio del silencio. Claro, es un texto poético, porque yo lo que veo cotidianamente en la realidad de hoy es un vocerío que hace aparentemente inaudible la palabra otra vez con mayúscula, un vocerío de monólogos egoístas que simplemente quieren reflejar, y no me voy a meter al tema de redes, etcétera, no ando en ese tenor, pero yo me pregunto cuando leo tus versos, la vida es de pronto el imperio del silencio. Parece que nos invitas a una reflexión más silenciosa, menos estridente, y de cara, yo sé que coincide, de cara a un periodo en lo que vamos a estar oyendo es pura estridencia. Entonces la poesía no puede ser esa estridencia. Eso es lo que yo recupero, de estos versos. Y luego rematas el siguiente poema con dos líneas que recupero también. Dices, es inútil habitar el canto cuando la lengua es una espina dormida. Claro, paz decía, la poesía es cantar y contar. Y es cantar porque el canto es la esencia, la savia, la otra voz que los surrealistas pusieron a circular, que Paz recupera para la tradición mexicana, pero es esa otra voz que busca desesperadamente quien la conduzca hacia su realización. Yo no tengo ninguna duda, en Raúl Cota hay esta realización de la otra voz para ser compartida con un lector, con unos pocos lectores, con muchos lectores.
Y aquí conecto yo esta idea con algo que para Paz era crucial. Él decía, el ejercicio de la poesía busca la comunión, y la comunión en el sentido más profundo de religiosidad, religar, unir a la gente. Y esa comunión, al menos en la tradición nuestra, es que un cuerpo se funda en otro cuerpo. Y el punto más alto de esa comunión, y tú haces ese ejercicio con la palabra, tiene que ser en silencio, o tiene que ser en un espacio de silencio, no en una gritería, no en un vocerío, no en la estridencia. Me brinco a la profética, y tú dices: en la búsqueda de la palabra he gozado la piel taciturna del silencio. En el camino hacia la poesía he sembrado extravíos que darán sombra a la hermosa derrota de no llegar nunca a destino. Y regreso. En la búsqueda de la palabra he gozado la piel taciturna del silencio, y necesariamente aquí sí lo menciono, me remite a Sabines, y Sabines dice: soy poeta porque no tengo el pudor del silencio. Y aunque la mayor aspiración analógica en esta aspiración de comunión es entrar en ritmo con lo que nos rodea, es decir, ser parte misma de todo el entorno, respirar la cadencia poética de todo lo que conforma el exterior, esta necesidad para ser compartida requiere necesariamente ser nombrada por palabras. Y a mí me parece que uno de tus más altos hallazgos en el desarrollo del libro es ofrecernos el silencio como metáfora, pero que necesariamente tiene que escribirse en palabras, ¿no? Has resuelto la paradoja, porque nosotros diríamos: ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor callémonos y leamos el libro en silencio y compartamos ese espacio de comunión, ¿no? Bueno, hay una paradoja, lo sabemos, pero que está resuelta, a mí me parece, y lo digo con mucho gusto, de manera magistral. Luego tienes un apartado que personalmente disfruté, porque en algún momento se ha malentendido al grado de que parece una afrenta hablar del mar y del desierto, o del desierto y del mar. Y yo me pregunto, ¿quién que no se sienta sustancialmente subcaliforniano puede eludir, puede evadirse de lo que nos da la esencia del mar y del desierto? Entonces hay un apartado en el libro en donde el paisaje visto con nuevos ojos se reintegra a marcar algo que para muchos de nosotros, para mí en particular, se vuelven un eje de mi existencia. Yo no me puedo pensar sin esta naturaleza amenazada, vapuleada, alterada, pero que todavía nos da una razón de ser a quienes nos sentimos parte de esta geografía. Es el colibrí, el sarcasmo de un tal vez, con un absurdo atardecer entre los dientes, que quede aún belleza virgen, lejos del burdel de los sentidos. Lo decía al inicio, me encanta cómo has trabajado la ironía. Decía Paz que la ironía era un recurso para romper el ritmo, que equivalía al accidente, y a mí me parece que en tu libro la ironía vuelta a imagen es doblemente eficaz,
porque no solo hay una ruptura, una obligación para el lector de repensar lo que estás proponiendo, sino también un recurso de la escritura absolutamente válido. Voy excedido en un minuto también como Toño y termino. Me gustó mucho el epílogo, que es una sola línea, además entre paréntesis, la palabra pulida en exceso se vuelve polvo, pero me gustó más el poema que precede a ese verso que funciona como epílogo. He callado una y otra vez, el vacío de mi aliento esculpe olvido en su lenta fuga. He callado, por eso puedo hablar desde la tinta. Callar es buscar qué voz escalar al alba, qué voz escalar al alba, qué voz escalar al alba, qué voz escala, qué voz escal, qué voces, qué voz, que obviamente hay un recurso muy visible, digamos, para los que nos dedicamos a la crítica literaria, es un calambur, pero me parece que funciona como un eco que se va comiendo las propias palabras, y entonces no solo hay una fuerza auditiva, sino para quien lee el libro también hay una fuerza visual que otra vez está funcionando en dos sentidos. Pero no se queda ahí. A mí me parece, evidentemente, después de leer todo el libro, que también es una provocación que cumple la milenaria acción de la poesía de subvertir los sentidos, no solo de manera literal, sino, y evidentemente esa es la riqueza de la escritura que tú has desarrollado, sino de manera figurativa. ¿Con qué sentido esta subversión de la palabra? Para recordarnos, como decía otra vez cito a Paz, que nada es real, salvo este instante que al conjuro de las palabras permite reconocernos en un atisbo, en una intuición que dura un suspiro. Muchísimas gracias. Felicidades, Buenas noches. Yo no sabía que había escrito todo eso. todo eso. Qué buen poemario. Bien bonito. Muy interesante. Muchísimas gracias, Toño, Pablo, Dante, por lo que dedicaron a epigrafilia y todos los significados que adquirió en su análisis. Creo que hay dos tipos de escritores: el que explícitamente muestra sus influencias y el que implícitamente lo hace, ¿verdad? O sea, que se descubre la lectura. De ahí viene epigrafilia, ¿no? Digamos, un amor tal vez inconsciente que tenemos todos a expresar nuestras influencias, porque todos somos hijos de influencias. Yo no creo en la publicación constante de libros si no se tiene algo que decir. Creo que tengo una pasión un poco más arraigada en nutrir la promoción cultural, porque nos hace falta, nos hace mucha falta darle voz a otros, escucharnos, y cuando surge la idea o la oportunidad de canalizar un texto, pues se busca, y afortunadamente pues encontró Epigrafilia en el regional cauce para ser editado. Quiero agradecer al Instituto Californiano de Cultura, Fomento Editorial, por el excelente diseño. Me encantó el diseño de portada y el diseño editorial de todo el libro. Pues hoy es un día muy especial para mí porque hoy inicié la coordinación de un programa sociocultural para personas en situación hospitalaria en el Hospital Salvatierra. Llanamente es llevar arte al hospital, llevar arte a los pacientes, a los familiares de los pacientes, humanizar el tratamiento, disminuir la ansiedad, el estrés, la angustia, y van a interactuar muchas disciplinas para ese fin. Y pues también es el día en que presentamos en sociedad Epigrafilia, ¿no?
me interesa más que lo que yo pueda decir, que yo creo que el autor en ese tipo de eventos toca dar las gracias, el apoyo, el estar ahí, y pues a veces las horas robadas a la convivencia para meterse uno de lleno a escribir. Voy a leerle la dedicatoria porque creo que es necesario. Es a María de los Ángeles y Raúl Antonio, por todo, a Gabriela siempre, a Gracie y Braulio desde la sangre, a Sofía, Raúl Manuel y Águeda desde el corazón, y a Flora y Néstor con amor y agradecimiento. Este libro tiene como unos 4 años trabajándose, tiene un capítulo hecho en el Taller de la Serpiente, y el capítulo regional, debo decirlo, ganó los Juegos Florales Margarito Sánchez Villarino en 2015, pero como tenemos la vieja maña en algunos concursos de publicar la obra, pues lo metí aquí. Y en algún lado tenía que aparecer. Entonces yo nada más quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar lo que se tenía que decir sobre epigrafilia y compartirles un par de textos que no se mencionaron y dejar el resto para el que guste leer el libro completo. Perdón, no traigo gripe. Nocturno. La viuda despierta. Su aliento es un llanto desnudo que viste de luto la palabra más ligera. Su silencio ha dado paso al alboroto de las nubes. Es ahora su voz el eco de los muertos. Bebe poco, un par de espejos cada tarde hasta que la sangre en su mirada vuelve fogatas los rincones. Entonces baila y sale hacia la noche, con la gasa del viento en las mejillas, a pasear la tumba fresca de su cuarto. Y dice: ¿qué voz articula lo invisible? ¿Qué íntimo abismo sutura el silencio a la palabra? En el polen de la lengua hierve el abandono. Escribe desde la raíz del aliento, desde la médula que vibra en el incendio apenas insinuado de su cuerpo. Que la tinta cubra tu nombre, que seas una presencia bajo su marea, hasta que solo quede espacio para la próxima palabra. Escribe. Muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría destacar la presencia de 2 personas. La primera es la coordinadora de comercio editorial. El director general del Instituto Subcaliforniano de Cultura, que se encuentra por acá, me imagino que es un par de palabras. Bueno, sí, ¿Un comentario? ¿Pregunta? muy generosamente me invitó Raúl a compartir brevísimamente mis impresiones de la lectura, y sin preámbulo voy allá. Es realmente por Raúl Cota Álvarez es un poeta que, al igual que el Rulfo de Lubina, supo escuchar el silencio con el tacto sereno del reptil sobre la roca. La instrucción de uso para acercarse a su voz es el privilegio de la fiesta de sentir. Los versos de Álvarez se asientan en los sentidos con la virtud del suspenso ante el momento del hallazgo. Como un incendio que no se para y prepara bombas en el camino, las epigrafilias comen lento nuestra carne hasta decantar el alma que la sustenta. Homenaje de la ausencia, el eco propaga sus discursos para borrar la sombra que se resiste a callar el cuerpo. Olvidar la voz en el canto de los pájaros es sin duda oficio de pocos. La luz escala las gargantas de las flores y nosotros solo entonces las miramos. Los aquí presentes admiramos la belleza. Raúl la honra, la ha honrado apretando el avispero de su ardiente corazón mientras se adentra en la canción de las tinieblas. Felicito y me alegra con envidia de la mala, no hay buena, la aparición de estos pájaros de pólvora en la colección editorial de los subcalifornianos. Es un libro que supo instalar su imperio de luces en la noche del verso joven, campo dormido sobre el complaciente lecho de las patrañas. En estas líneas cotejadas hay la lucha con el ángel, manos que se aferran al talón huidizo de la madre de las musas.
Nuestro autor supo guardar la voz en el concierto del bullicio y madurarla, sacarle filo a 2 o 3 palabras de tanto repetirlas. Magistralmente debo añadir. Supo mejorar la sustancia indeleble de lo suyo, desmarcarse de su padre y ser su propia agonía moral o preocupación estética, corazón sitiado por el lenguaje. Celebramos hoy la urgencia de evitar la nueva piel de sus canciones. Celebramos la confirmación de un muy buen poeta. Su pulso preciso le lava la cara al discurso de moda. No más titubeos del alma. Raúl se ha ganado su nombre. La abeja que sabe su oficio le debe el mutismo a las rosas. Soy el profesor Francisco Sandoval, soy un incipiente aprendiz de poeta. Luego tiene por allá una obra mía que me entregué hace tiempo para que me iniciara en este ámbito tan importante que es la poesía. Me he quedado con aquellos poetas antiguos de Antonero, del siglo de oro español, en esa etapa. Y la poesía que escucho es nueva y dispensa en mi ignorancia, pero un poco la entiendo. Yo soy el que escribe para la belleza de la mujer, la belleza del paisaje, la belleza de lo que me rodea. Y he estado aquí en 2 o 3 ocasiones, he escuchado el nuevo poema Joven, en otras ocasiones también. La gran labor que está realizando Raúl en ese gran proyecto de llegar a los hospitales. También quiero decir que soy pintor, también paisajista, y pertenezco al círculo de pintores del Jardín del Arte con Rafael Chávez y otro compañero Charlie y otros que estamos en la plaza exponiendo con un proyecto de llegarle a la niñez y a la juventud con el arte de pintar. Entonces, soy un aprendiz en todo, soy un autodidacta en la pintura y soy un maestro de historia jubilado, que después de mi jubilación me dio por volver a empezar a escribir y volver a encontrar estos nuevos momentos, porque con la jubilación no se acaba todo. Mi amigo de infancia, Raúl, aquí con mi compañero del barrio de aquellos años 50, que mucho me ha servido para inspirarme en esta situación, y aparte de ser maestro de español también, de historia y otras cosas después de 40 años de servicio. Y esos mis proyectos ahora en el arte, y con la ayuda de Raúl estoy aprendiendo a conocer la nueva poesía. Pero como yo le digo, mi poesía es sencilla, mi poesía es a la mujer, a la belleza y al paisaje. No soy un artista como los grandes pintores tampoco, pero me han reconocido y me han dicho: ven aquí, usted también pinta bien, profe, venga y ayúdenos también por esta experiencia que tiene. Me dediqué mucho a la enseñanza, estuve en el 62 por allá, en la preparatoria, dando clases de historia y aparte de clases de historia en toda la secundaria, fui directivo de secundaria, y esa es mi vida. Ahora es mi vida estar con ustedes y escucharlos, y escuchar los nuevos cantos del poema y aprender, porque esa es mi situación. A pesar de mis 69 años, yo quiero seguir aprendiendo y quiero escucharlos y quiero que conozcan lo que yo escribo también, pero me acerco a él porque él lo conozco así, he venido con él otras veces, y alabo este gran proyecto que tiene y me uno a ello. Yo digo, estamos todos dispuestos a cooperar para que la cultura y el arte se desarrollen en nuestra península tan abandonada de Dios y del centro, porque ni los informes de los climas nos mencionan, ustedes habrán dado cuenta. Entonces queremos que siempre nuestra tierra es una de las más grandes tierras donde hemos nacido, y siempre les he dicho a mis familiares que están en Sinaloa, en Puebla y en otros lugares, que aquí es el paraíso. Gracias.